El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo y el hijo de Alfeo sentado en el banco de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo he venido para llamar a los justos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentaditos. En el estudio de la medicina, es un área que a mí me fascina y que, bueno, ofrecí a Dios y ya no seguirla ejerciendo, pero pues no deja de ser algo extraordinario lo que se hace a través de ella. En el estudio de la historia de la medicina, hay una anécdota muy interesante de cómo los médicos, los parteros, las parteras, los cirujanos, cuando todavía no se sabía que existían las bacterias, que era lo que ocasionaba la mayoría de las infecciones, los cirujanos no hacían ninguna higiene. Estaban a lo mejor con las manos sucias, estaban comiendo, lo que sea, y atendían. De ahí, pues, el famoso puerperio de las mujeres recién paridas, que se daba 40 días para ver si no se morían y sobrevivían al proceso tan duro, ¿no?, del parto que tenían, o cualquier cirugía, ¿no?, pues pensaban que era algo que tenía la gente. Después, gracias a algunos investigadores científicos, se descubren las células a través del microscopio, se descubren las bacterias, entonces se puede atacar mejor ya muchas enfermedades. Hoy en día, bueno, pues sabemos de la existencia de estos seres microscópicos que pueden ocasionar muchos problemas. Luego también hay otro tipo de enfermedades a las cuales pues todavía no alcanzamos a entender, por ejemplo, las enfermedades mentales. La psiquiatría es una de las ciencias que todavía cuesta trabajo entender lo complejo del ser humano, de la mente, y cuando hay una psicosis, una neurosis, una esquizofrenia, pues lo único que pueden hacer es dar medicamento para tratar de ayudar, o cuando hay otros casos en donde hay un problema, pero la persona no lo quiere ver, el alcohólico. El alcohólico es una persona que sufre de una dependencia. Sí, el alcohólico, el drogadicto, todas esas vicios que nos vuelven dependientes. Hay gente que puede uno tratar de ayudarlos, pero si ellos no descubren que están mal, no se dejan ayudar, no entienden que están mal. Y tú los puedes incluso internar para que se desintoxiquen, pero ellos no lo ven o no quieren. Pero a veces es necesario descubrir que hay un problema y hay que verlo. Cuando uno va con el médico, pues la forma de descubrir una enfermedad es primero un interrogatorio. ¿Qué le duele? Me acuerdo, esto me encantaba a mí hacerla de investigador, porque a los síntomas, a los signos hay que investigarlos. El dolor, ¿qué tipo de dolor es? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Dónde le da? ¿Se le mueve? ¿Con qué le aumenta? ¿Con qué le disminuye? ¿Con qué lo compara? O sea,
Es toda una investigación maravillosa. Ahora, pues, ¿qué tiene? Ah, sí, ahorita. Y luego le mandan a hacer exámenes de laboratorio, tristemente. Pero bueno, se manda a hacer se hace un buen interrogatorio, se hace una buena exploración y después se ve si es necesario unos exámenes para poder descubrir qué problema tienen las personas. A veces ni aún así se llega a descubrir el problema. Y hay gente que se muere. Por ejemplo, un buen diagnóstico a tiempo de un cáncer puede salvar la vida de una persona. Pero lo que pasó con Ramonchis, mi querido Ramonchis le dio cáncer en el páncreas, no tuvo síntomas o no se atendió, y cuando lo descubrieron, pues ya tenía todo el cáncer diseminado y se fue en menos de un mes. No resistió la cirugía nuestro querido Ramonchis, que en paz descanse. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Exactamente lo mismo. Muchos de nosotros padecemos de enfermedades espirituales o de enfermedades de vicios, pero si no tenemos un diagnóstico, si no tenemos esa luz interior o ese discernimiento o esa guía que nos dicen estás mal, esto no está bien, pues vamos a seguir viviendo en una enfermedad espiritual. Y tristemente hay enfermedades tan graves que ahora las justificamos y decimos está bien, no hay ningún problema. Y platicando con niños, con adolescentes, para ellos la homosexualidad ya es normal. Algo que se sabe que es un mal, ahora lo ven como algo normal. Por eso lo que hoy la palabra de Dios nos presenta es como esta palabra que nosotros tenemos que dejar que penetre. La palabra de Dios es como un diagnóstico espiritual y un tratamiento espiritual de cómo estamos. Obviamente no basta una sola palabra. A veces una sola palabra, una sola prédica, un solo retiro, una misa, un momento de oración puede ayudarnos, como que darnos la luz y, chin, la estoy regando, ¿qué estoy haciendo? Estoy en un problema. A veces es así, pero otras veces, como muchas veces se da en el ámbito médico, no basta con un solo examen, sino hay que estar investigando, y a veces se lleva mucho tiempo tratando de descubrir qué problema tiene esa persona. Bueno, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y nos lo dice en la carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos. O sea, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué intención tengo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué viene de mi pasado que me está afectando? Obviamente, esta palabra a veces va actuando en nosotros de forma gradual. Si sacara de un solo golpe todas nuestras porquerías, yo creo que nos moriríamos, porque no somos capaces de manejar. Si de por sí, cuando la regamos, algunas personas caen en la depresión, ya no quiero vivir, es que soy de lo peor, o personas que no pueden perdonarse por un aborto, por una infidelidad, por un pecado grave y sienten que su pecado es más grande, y obviamente y terminan a veces en una depresión o en una situación que no se dejan ayudar. Por más que uno les dice, ya te perdonó Dios, pero ellos se aferran a ese dolor, se aferran a ese sentimiento de culpa, o se aferran a ese odio, a ese coraje, donde tú les dices, perdona, no, es que no puedo, no. Bueno, pues no se dejan ayudar. Entonces es importante entender cómo la palabra de Dios, si nosotros nos dejamos, yo por eso de una manera consciente siempre les digo a la gente, pongan atención a las lecturas. Tú no sabes cómo funciona el jarabito para la tos, tú no sabes cómo funciona el antibiótico, tú no sabes cómo funciona un antihipertensivo o un medicamento para el azúcar, bajar el azúcar. Tú te la tomas y ya. Mucha gente, algunos sí sabrán, tendrán alguna preparación o investigan o les explican, pero aún así es difícil, pero tú te lo tomas y actúa. Pues traes un dolor, tomas una pastillita, una aspirina, un acetaminofén y se te baja. Yo les pregunto, ¿ustedes saben cómo funciona el acetaminofén, por ejemplo, para bajar la temperatura? Pues no, nada más se lo tragan y ya, y actúa.
Pues es lo mismo la palabra de Dios, si nosotros la asimilamos, si nosotros la comemos, si nosotros la meditamos, irá actuando. ¿Cómo? No lo sabemos. Muchas veces lo que hace primero es descubre el problema. Luego lo sana, lo repara y te libera. Pero aquí no es por la tardanza de la palabra, sino por la dureza de nuestro corazón. La indiferencia y apatía a la palabra, en donde misa tras misa, tras misa, tras misa, y me distraigo, me duermo. Ay, es que el padrecito tiene voz así de mosquito tsetse. El mosquito tsetse es el mosco que produce el mal del sueño. Te pican y empieza así. A mí ya está bostezando ya mi compadre. Le digo que tengo un poder para dormir a la gente increíble. Y es precisamente, eso es lo desesperante, eso es lo triste, en donde años tras años de venir a misa y no escuchar, no permitir que la palabra de Dios penetre, incluso a nosotros como sacerdotes, donde nos volvemos nada más como repetidores del Evangelio, o lo que otros dicen y lo aplicamos y lo decimos, pero no nos cuestionamos nosotros. No dejamos que la palabra de Dios nos desnude y diga, no te hagas tarugo, no te hagas onzo, ¿qué estás haciendo? Y es ahí donde tristemente podemos volvernos resistentes a la palabra de Dios, como muchas bacterias son resistentes a los antibióticos. Tú das un antibiótico y no le das, y le das otro y no le das. Qué triste es que los católicos seamos resistentes a la palabra de Dios. Venimos y nos vamos igual que como venimos. No hay un proceso de encuentro, porque la palabra de Dios no es algo, es alguien que penetra en nosotros, que nos hace sentir que nos ama, pero también nos hace sentir que necesitamos ser sanados y liberados. Tan sencillo como el ejemplo que uso, ¿no? De que el padrecito está diciendo, miren que ustedes, qué viejas chismosas. Y está ahí doña Georgina, ¿estás oyendo, Marisol? ¿Estás oyendo? A todo mundo le dice. Y el padrecito dice, ay, esta vieja no entiende. Y agarra a doña Georgina, mire, deje de estar chismosa, el chisme es malo. Sí, padre, lástima que no vino mi querida profesora para que escuche, porque ahí es bien chismosa, padre. O sea, ¿asimilamos? No. Siempre encontramos a quien aplicar, pero nunca lo vemos hacia nosotros. No sé si les pasa que de repente está algo y estás oyendo y de repente, ay sí, y como que vamos pensando en X, en Z y en, no, es este, es este, es este. Peligro, peligro, ya está siendo resistente a la palabra de Dios. Ya está siendo inmune. Y no porque la palabra de Dios no pueda hacer su trabajo, sino porque nosotros no queremos. Dice el texto, descubre los pensamientos e intenciones del corazón. No nos hacemos tarugos. O sea, tú puedes decir, es que a mí me gusta, es que en el fondo a lo mejor te gusta ser protagonista, o a lo mejor en el fondo tienes un miedo, a lo mejor en el fondo tienes una necesidad y lo estás escudando con algo que aparentemente externamente es bueno. Y no es que sea malo que lo hagas, pero el problema es la intención. Recuerden, y esto se los compartía en semanas anteriores, esta historia de la piedra filosofal, una piedra mágica que todo lo que tocaba lo convertía en oro, así como el rey Midas. Y yo les decía, nosotros tenemos una piedra filosofal mucho más grande, la intención. Si yo lo que hago, barrer, lo hago con la intención libre y verdadera de agradar a Dios, se convierte en oro macizo. Más que cualquier sacrificio que yo pueda estar ofreciendo y haciendo, en donde estoy entregando mi vida, pero es para que me vean cómo sufro. Ya no es lo verdadero, no es piedra valiosa a los ojos de Dios, porque tu intención
no es agradarlo a Él. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros, que seamos sinceros con nosotros mismos, descubramos qué es lo que nos hace falta para que podamos empezar a ser transformados. Todo queda desnudo al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Esto es hermoso. O sea, Él no lo vamos a engañar. Entonces, a veces podemos ir a buscar a Mengano, a Perengano. Oye, ¿tú qué opinas? Oye, mira, ¿cómo ves? Estoy bien, estoy mal. Y está bien, está bien. Hay gente que, claro, depende con quién vayas, ¿no? Si vas con un ladrón y soy, está bien. No, sí, tú quédatelo, no te preocupes. Te va a justificar. Si vas con el sacerdote y el sacerdote tiene ese pecado, te dice, no te preocupes. No, ¿para qué tanto pancho? No, no hay problema, tú síguelo haciendo, nada más que no se den cuenta y ya. Dices, órale. Qué triste es cuando no entendemos eso. Por eso, nosotros, como cristianos, como católicos, tenemos este don maravilloso de la palabra, este don maravilloso de ser descubiertos ante los ojos de aquel que todo lo ve. Y por eso, al que te tienes que humillar y al que tienes que presentarte con todo y abierto a lo que el Señor te vaya diciendo a través de su palabra, a través de tu director espiritual, a través de la predicación, a través de las enseñanzas de la iglesia, porque es lo que tienes que hacer, no lo que quieres, no lo que te gusta, no lo que te parece, no lo que necesitas, sino lo que es. Porque un diabético dice, es que yo quiero, a mí me hace falta un dulce. Pues eso es lo que quieres, pero no quiere decir que eso es lo que realmente necesites. Puede poner en peligro tu vida. Y ahí es donde vemos precisamente algo maravilloso. Cuando Jesús en el Evangelio encuentra a esos pecadores, Mateo, hijo de Alfeo, ¿sí?, que es Leví, que es recaudador de impuestos, o sea, es un traidor a la patria, recaba impuestos a sus propios compatriotas en nombre del Imperio Romano. Pues es un traidor y es de lo peor. Jesús lo llama y no solamente Él llama a todos. ¿A quiénes llama? A los que son pecadores, pero que se saben pecadores o que están deseosos de cambiar. Los peligrosos son aquellos que sienten que ya son justos, que no tienen pecados. Y se escandalizan. ¿Cómo se sienta a comer con y tus pecados que nadie ve? Pero como están ciegos, y qué triste, ¿no? Ellos, teniendo a la palabra viva hecha carne, Jesucristo, fueron inmunes, completamente inmunes. Bueno, no sabemos si después algunos se habrán convertido, pero no entendieron. ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Jesús claramente lo dice, yo vengo por los pecadores, no por los justos o los que se creen justos, los que no creen que necesitan salvación. ¿Por qué? Porque no han sido descubiertos sus miserias y sus pecados. Esto es lo que hoy la palabra de Dios nos invita. Tenemos que ser humildes, dejar de ver lo que hagan o no hagan los demás. No quiere decir que estamos a favor de lo que hagan, pero primero tengo que ser sanado. Si voy a corregir, si voy a enmendar la conducta de alguien, tiene que ser desde mi humillación de mis propias miserias y la caridad, porque a veces corregimos gritando, humillando, poniendo en evidencia. Eso no es caridad, eso no es de Dios, porque yo tengo que descubrir mis propias miserias y cómo Dios en su infinito amor y misericordia me perdona para poder hacerlo yo con los demás. Es lo que hoy terminamos con este alimento, lo dice el Salmo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Y la vida eterna empieza aquí. Entre más conozco a Dios, más me conozco a mí.
Y entre más me conozco a mí, dejaré que Dios actúe más en mi vida. Y entonces sí, si voy a corregir, si voy a decirle algo a mi prójimo, será desde el amor, desde la caridad y desde la firmeza de una fe que no tiene dobleces y que podemos incluso presentarnos: yo soy pecador y le he regado, y a lo mejor peor que tú, pero porque te quiero te digo, esto está mal, lucha contra ello, busca ayuda. Y ya lo demás lo dejamos en manos de Dios. Pidamos por intercesión de Santa María de Guadalupe que podamos ser diagnosticados, sanados y liberados por la palabra de Dios. Y bueno, termino con esta idea. Ellos tuvieron a Jesucristo enfrente. Nosotros tenemos a Jesucristo en su palabra y lo tenemos en la Eucaristía. Y aún así podemos ser indiferentes, podemos ser resistentes al amor de Dios. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.